Buenas noches a todos. Hoy vamos a discutir. Esperamos que haya una buena participación de nuestro querido público. Hoy vamos a discutir el tema de interpretación, que es un tema central en psicoanálisis, ¿no? Muy ligado ¿verdad que Fernando comentaba algo sobre eso, ¿no? Muy ligado al modelo judío, ¿no? Toda esta cosa Cabalística. de la cabalística. Eh, Bueno, entonces, comencemos a conversar. De pronto, Camilo tenía algo. Bueno, sí, la idea entonces sería iniciar con un par de comentarios que vamos a hacer Ricardo, Yamín y yo, para después abrir, estos comentarios serían como un abrebocas para después abrir un diálogo entre todos para discutir el tema pues, que hoy nos convoca. Entonces, pues de nuevo, muy buenas noches a todos. En el desarrollo de esta nuestra séptima cátedra de aperturas sobre el tema de la interpretación, por qué, para qué y cómo, nos ha permitido acercarnos a entender el concepto de interpretación psicoanalítica y sus condiciones de posibilidad a partir del hecho generalmente reconocido de que el ser humano es un ser hablante que se comunica permanentemente a través del lenguaje en la relación entre semejantes que se interpretan mutuamente, tanto con palabras como con movimientos, gestos y acciones mutuas. Luego de las 5 fechas en que hemos venido trabajando el tema, es posible, creo, esbozar alguna respuesta a los 3 interrogantes planteados en el título de la séptima cátedra. Acerca del porqué de la interpretación psicoanalítica, podemos decir que ésta existe y se utiliza porque ha sido el medio por excelencia para acceder al inconsciente, que es precisamente el objeto de estudio del psicoanálisis. Para la segunda pregunta, acerca del para qué de la interpretación, se puede decir que se la hace para intentar acoger el malestar y el sufrimiento del paciente, tratando de ir más allá de lo que se expresa y de lo que se vive conscientemente, tanto en el paciente como en el analista. Se interpreta para compartir y para que cada uno pueda hacerse cargo de sus decides y de sus acciones, permitiendo que eventualmente se vaya conociendo lo que no se quisiera saber con relación a uno mismo y a los vínculos que tenemos con los otros. En otras palabras, se interpreta para que se puedan ir conociendo aspectos inconscientes del paciente, pero también del propio analista, de tal manera que en últimas se pueda llegar a una posición subjetiva de menor sufrimiento. Gracias a la interpretación se puede ir simbolizando la experiencia y elaborando aquellos elementos que han dejado una huella traumática, mentalizándose el malestar. Con respecto al cómo de la interpretación psicoanalítica, solo quiero señalar que para que sea útil serían necesarios básicamente 2 elementos. El primero consiste en que se apoye en el material presentado por el paciente y en lo que surge vivencialmente en la sesión y en el proceso analítico. Y el segundo elemento consiste en que ésta se realice en el momento adecuado o incluso que no se realice explícitamente, siendo una práctica más propia de la labor de un artesano creativo que desarrolla en la práctica el bien llamado don de la oportunidad. Dicho lo anterior, y con base en las estupendas presentaciones que con tanta generosidad y con tanta claridad nos hicieron Fernando Gómez, mostrándonos la concepción de la interpretación en Freud, Luis Minuchin en Klein, Carlos Barredo en Lacan,
Nati Durán en Melcher y Rodrigo Rojas la semana pasada en Winnicott, hoy trataré de añadir una nueva pregunta para con ella intentar aportar al diálogo de esta mesa redonda final que hoy nos convoca. La pregunta que considero interesante intentar responder es la siguiente. Para tratar de tener una idea clara acerca de la interpretación psicoanalítica en la actualidad, ¿cuáles podrían ser los aspectos comunes y cuáles los divergentes que sobre este tema se encuentran desde la perspectiva de Klein, Lacan, Melcher y Winnicott? Para intentar dar respuesta a esta pregunta, fui a buscar los apuntes que había realizado en cada una de las presentaciones y no me resultó fácil. Mi experiencia consistió en recordar el sentir que en cada una de ellas tuve y que me causó un impacto particular. Aunque ya conocía a algunos autores y he estudiado muchos de sus textos, unos más que otros, desde luego, me fue relativamente fácil encontrar algunos puntos comunes que de alguna manera también comparto y ya están esbozados en la primera parte de este comentario. Pero para contestar la parte de la pregunta relativa a las divergencias, encuentro que aunque son evidentes, sobre todo en la técnica, me resultó muy difícil organizarlos para expresarlos de una manera puntual, siéndome sí claro que cada uno aborda el mismo concepto a partir de su propia concepción del modelo de mente que han desarrollado. De las presentaciones hubo muchas cosas que me impactaron, siendo algunas de ellas las siguientes. De Freud, las vivencias y situaciones de sus inicios y el rescate especial que hizo Fernando del artículo Los recuerdos encubridores, para con él empezar a entender la interpretación. De Klein, las siempre rápidas y directas interpretaciones y el cuidado del seguimiento de las emociones básicas, así como la importancia de lograr una interpretación completa que integre lo infantil, lo actual y lo transferencial. De Lacan me generó una gran impresión la idea acerca de que el análisis es una práctica donde la interpretación no es algo solo explicativo, sino que es en sí misma una formación del inconsciente que también debe ser interrogada. De la interpretación sobre Meltzer, de quien muy poco conocía, me impactó desde luego su capacidad de transformación y la importancia que le da a los estados mentales, evocándolos como un escenario teatral donde confluyen los personajes del bebé, del niño, del adolescente y del adulto. Asimismo, la importancia de cambiar en el psicoanalista del modelo de actuar como un arqueólogo a pasar a más bien hacerlo a la manera de un geólogo, para quien la observación es lo fundamental. Me impresionó mucho la idea transformacional de pasar de un lenguaje visual de contenidos a uno verbal, dándosele una visión poética al intentar ponerle un nombre y una historia a una trama teatral que se desarrolla visualmente, generando una interesante diferenciación entre interpretación inspirada e interpretación rutinaria. Y en cuanto a la presentación sobre Winnicott, me impactó de nuevo su idea acerca de los límites de la interpretación, especialmente en el hecho de que cuando se interpreta, también se está ocultando algo. Cuestión que nos lleva a esa frase corta e impactante que dice, el loco soy yo, en el sentido de que el loco generalmente es el ambiente. Finalmente, y para estar acordes con nuestros tiempos posmodernos e intentar salir de la inquietante y productiva confusión en que me encontraba después de reflexionar sobre las presentaciones de nuestra cátedra, decidí hacerle esta misma pregunta sobre convergencias y divergencias a la inteligencia artificial,
para ver qué decía. Su respuesta fue la siguiente. En cuanto a los aspectos comunes sobre la interpretación como herramienta terapéutica, todos los autores consideran la interpretación como una herramienta fundamental en el proceso terapéutico. En cuanto a la importancia del contexto, todos enfatizan la importancia del contexto en la interpretación, considerando factores como la relación terapéutica y el momento adecuado. En cuanto a la necesidad de empatía y comprensión, todos destacan la necesidad de empatía y comprensión por parte del analista para realizar interpretaciones efectivas. En relación a los aspectos divergentes, en cuanto al enfoque, Klein se centra en la interpretación de los procesos inconscientes, Meltzer en la experiencia subjetiva, Lacan en la estructura lingüística y simbólica y Winnicott en la experiencia emocional. Con referencia al objetivo, Klein busca revelar los conflictos internos, Meltzer comprender la experiencia subjetiva, Lacan desvelar la verdad del inconsciente y Winnicott crear un espacio de juego. En cuanto al papel del analista, Klein enfatiza la neutralidad, Meltzer la empatía, Lacan la posición del sujeto supuesto saber y Winnicott la creatividad. En conclusión, dice la inteligencia artificial, aunque existen diferencias en los enfoques de la interpretación en psicoanálisis, todos los autores coinciden en su importancia como herramienta terapéutica y en la necesidad de considerar el contexto y la empatía. Las divergencias reflejan distintas perspectivas desde la naturaleza de la interpretación y su papel en el proceso terapéutico. Muchas gracias. Espero que este comentario nos motive para el diálogo en esta mesa de trabajo. Muchas gracias. Bueno, Camilo, muchas gracias. Sí, muy brillante tu exposición y muy interesante y muy creativo el que hayas convocado a la inteligencia artificial. Y lo que me llama la atención es lo precisa, lo auténtica, lo analítica que fue la respuesta de la inteligencia artificial. Ricardo, Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? ¿sí? Bueno, después de este formidable resumen que nos ha hecho Camilo de la cátedra acerca de la interpretación desde el punto de vista de distintos autores, pues yo quiero hacer una pequeña, corta contribución también para quizá hablar un poco de lo que ha sido el movimiento este de aperturas y a dónde vamos. Y con esto lo que quiero decir es que alcanzamos a revisar 5 autores y la interpretación según esos distintos autores, que Camilo muy bien resumió, y las presentaciones fueron, a mi modo muy claras, incluso en autores pues, que no, para mí no han sido tan claros. Meltzer, bastante claro, y Lacan, pues también ha sido difícil de comprender para algunos, ¿no? Sin embargo, las conferencias creo yo que alcanzaron un nivel bueno, pero a la vez fueron planteadas de una manera tan sencilla que yo por lo menos también aprendí y entendí muchas cosas. Pero no quiero dejar la idea de que ahí se terminó ya el desarrollo del psicoanálisis en términos de la interpretación, sino que esto ha seguido el desarrollo. Entonces nos faltaría otra cátedra para ver los autores que vienen después y por eso yo pensé traer un aporte que es relativamente reciente y que es posterior a todos los autores que hemos visto y que ha cogido fuerza en muchas partes del mundo. Entonces voy a hablarles un poco de lo que es la interpretación psicoanalítica en el contexto del psicoanálisis relacional, que es como se llama hoy día este modelo psicoanalítico, ¿no? Desde los inicios con Freud, las teorías y la práctica del psicoanálisis han continuado evolucionando, ¿no? Del método también.
Y una de las ramas influyentes, recientes, ya les voy a contar más o menos desde cuándo, de toda esta evolución es este modelo del psicoanálisis relacional. Este sostiene que las relaciones interpersonales juegan un papel crucial en el desarrollo y el funcionamiento psíquico de una persona. ¿Cuándo se desarrolla este modelo? Tiene más o menos 50 años, empezó en la década de los 80, como una alternativa de respuesta a las limitaciones que varios autores percibieron de las teorías tradicionales y clásicas. Entonces aparecieron primero autores como Stephen Mitchell y Jay Greenberg, quienes argumentaron en su momento que el modelo clásico, con su énfasis en las pulsiones, sus descargas y la estructura intrapsíquica, pues no abordaba adecuadamente la enorme complejidad de las relaciones humanas. Entonces, en lugar de centrarse únicamente en las relaciones, en las pulsiones y los objetos internos, el psicoanálisis relacional puso énfasis en las interacciones y en cómo éstas configuran la experiencia de un ser humano y el sentido del yo. Así que entonces la interpretación del psicoanálisis relacional ofrece una visión diferente, a diferencia del enfoque clásico en el cual la interpretación pretende revelar contenidos inconscientes reprimidos. En el enfoque relacional, el énfasis está en el aquí y en el ahora de la relación terapéutica. La interpretación no solo busca descubrir significados ocultos, sino también explorar cómo la relación entre el terapeuta y el paciente refleja y recrea patrones relacionales del pasado del paciente. Así es que podríamos decir que el paciente y el psicoanalista están inextricablemente unidos en una danza de intersubjetividad en la que la experiencia subjetiva de cada uno influye y se ve influenciada por la del otro. Los fundadores de este modelo, ya más adelantico, han sido reconocidos y fueron Robert Stolorow y George Atwood, que son los autores que estudian todo esto del psicoanálisis relacional y que son los que uno lee cuando estudia esto del psicoanálisis relacional. Las interpretaciones en el contexto relacional consideran el ambiente cultural del paciente. Además, se reconoce que las experiencias y las relaciones pasadas influyen profundamente en la dinámica actual y las interpretaciones buscan iluminar esos patrones en el contexto presente. La relación se enfoca en el aquí y en el ahora, entre el terapeuta, analista y paciente. En lugar de centrarse exclusivamente en los eventos pasados, las interpretaciones relacionales se enfocan en cómo los patrones relacionales del paciente se manifiestan en la relación con el terapeuta. Esta perspectiva permite una comprensión más dinámica y contextualizada de las dificultades que el paciente nos trae. Y se habla también de que es un trabajo en el cual la interpretación surge como una co-creación entre los dos personajes y es una creación que tiene un concepto de mutualidad importante. Entonces la relación terapéutica se ve como una co-creación entre los dos, analista y paciente. La interpretación surge así de un proceso mutuo en el que ambos participan activamente en la construcción de significados. Esto contrasta evidentemente con la visión clásica de un terapeuta, comillas, neutral y omnisciente, ¿no? Que tiene la última palabra. Un ejemplo podría ser un caso hipotético en el que un paciente muestra resistencia a abrirse emocionalmente durante la terapia. En el enfoque clásico, el terapeuta podría interpretar esta resistencia como una defensa contra la ansiedad inconsciente. En el relacional, el terapeuta podría explorar cómo esta resistencia se manifiesta en la relación terapéutica, quizás, tal vez, interpretándola como una recreación de experiencias pasadas de traición o falta de confianza, por ejemplo, en figuras de autoridad. La interpretación se centraría en cómo estos patrones pasados están presentes en la interacción actual entre el paciente y el terapeuta y en los cambios que se producen en cada uno de ellos a través de esa interacción. En conclusión, la interpretación en este modelo de psicoanálisis relacional ofrece una forma más dinámica y contextualizada de entender y abordar las dificultades psíquicas. Al centrarse en la relación terapéutica y en los patrones relacionales, permite una comprensión más profunda y matizada de la experiencia del paciente. Enriquece el proceso terapéutico y ofrece nuevas vías para la transformación y el crecimiento personal. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo. Muy interesante lo que acabas de traer. Y pienso que de hecho,
evolucionamos un poco hacia allá, los analistas, en general, cuando nos liberamos un poco de las teorías, ¿no? Evolucionamos un poco hacia allá, ¿no? Hacia, hacia la manera como la persona se relaciona, ¿no? Y los patrones que hay detrás de esos modelos de relación. No solamente la transferencia y no solamente en la relación con el analista, sino la historia que él trae, los relatos que él trae, en la manera como se relaciona con los diferentes objetos, ¿no? Y ahí se devela, obviamente, una estructura inconsciente muy importante, que es lo relacional en el ser humano, que es base central de la vida humana. Muy interesante lo que trae, ¿no? No nos es ajeno ese modelo a los analistas en general, cuando ya tenemos mucha práctica, ¿no? Que nos podemos soltar en el trabajo analítico y obviamente en ese maravilloso instrumento que es la interpretación. Gracias, Guillermo. Fernando, quiero decirles, además, contarles que hoy Alberto Ferguson no se excusó, estaba muy entusiasmado en acompañarnos, pero sus actividades políticas lo, 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 lo problematizaban, no nos pudo acompañar, pero nos manda a todos un gran abrazo y espera podernos acompañar nuevamente la próxima vez o cuando él pueda. Y Fernando. Bueno, quería decir de pronto un par de cosas. Primero, una histórica, eh, como haciendo, voy a comenzar de pronto con una palabra que es la palabra inaugurar, ¿sí? La palabra inaugurar en realidad viene de los augures, que eran los sacerdotes etruscos, ¿sí? Que leían el movimiento de las aves. Y cada vez que los etruscos iban a iniciar alguna relación, alguna situación, alguna guerra, tomar una decisión, llamaban a los sacerdotes quienes leían el movimiento de las aves, ¿sí? Antes de comenzar cualquier acción. Por eso la palabra inaugurar, ¿sí? No se puede iniciar ninguna acción en el mundo etrusco si los sacerdotes etruscos no iniciaban con una interpretación de la situación en relación a este movimiento de los aves, siempre con este carácter profético, y ese es el origen de la palabra inauguración. Esos sacerdotes etruscos toman después como forma en Roma a través de los sacerdotes romanos que no observaban el movimiento de las aves, sino el movimiento de las estrellas. Entonces ellos creaban un cuadrado imaginario en el cielo. Ese cuadrado imaginario en el cielo se llamaba templo. Entonces lo que hacían los sacerdotes romanos era contemplar, ¿sí? Las estrellas, ¿sí? Y a partir del movimiento, no de las aves, sino de las estrellas, ellos también predecían el futuro. Y después vendrá Artemiro de Daldis, ¿no? En el siglo II después de Cristo, con su obra La interpretación de los sueños, a recoger como, digamos, estas dos anécdotas que comento, son simplemente anecdóticas de todo ese funcionamiento interpretativo que se refería a lo que hacían los sacerdotes, que era leer signos y señales, como cualquier semiólogo, en cualquier profesión. Cuando uno estudia medicina, bueno, ya no sé cómo estén los programas de medicina hoy por hoy, pero en quinto semestre uno siempre había semiología. Y la semiología era la lectura de signos y de síntomas. Los signos con un carácter objetivo y los síntomas con un carácter subjetivo. Y la exploración del cuerpo era eso, era poder leer en la superficie del cuerpo, ¿sí? O en el decir del paciente alrededor de lo que lo ocupaba, poder predecir o poder anticipar lo que estaba aconteciendo al interior del cuerpo, ¿sí? Que ahí empieza esta idea de cómo de todos modos la interpretación tiene como ese carácter como de develar algo que está oculto, que es un poco esa interpretación que me parece que recoge, y aquí especulo, ¿no? Un Freud que al ser judío recoge esa tradición bíblica de la que estaban hablando al principio, ¿no? Esa tradición hermenéutica de la cábala judía, ¿sí? Donde todo hecho humano es un velo que devela algo que está detrás, ¿sí? Y que de alguna manera hace que Freud, junto con Marx y con Nietzsche, sean llamados los filósofos de la sospecha, porque la interpretación lo que hace es develar, traer a la luz algo que está oscuro, que es un poco el trabajo que hacía el hermeneuta, ¿sí?
Y la primera interpretación me parece que tenía ese matiz, ¿no? El matiz de leer símbolos, ¿sí? De traducir símbolos. Sí, de ahí que intérprete sea una palabra que también se le atribuye a los traductores. Cuando uno va de un lugar a otro, es traducir de una lengua a otra. Entonces me parece un poco que la labor terapéutica es esa, ¿no? Es un poco una labor de un traductor, ¿sí? Que trata de asignarle, yo me iría más por otro lado, más que por el lado del sufrimiento, me iría por una idea freudiana, que es tratar de asignar sentido ahí donde no hay sentido. ¿Sí? Que esa es la idea de Freud, más que la del sufrimiento, diría yo, aplicar sentido a donde no hay sentido. ¿Sí? Que eso es lo que hace la labor de la interpretación, que es lo que revelaría, ¿sí? Revelaría, cuando quita el velo, le asigna un sentido a algo que uno no entendía. Eh, Quisiera traer como otro elemento, como un segundo punto, y es, a mí me parece que en Freud hay como tres momentos interpretativos o tres posiciones en relación a la interpretación. Esto es una lectura, una interpretación del movimiento interpretativo de Freud. Y es la interpretación de contenidos, la interpretación de defensas y la interpretación de la transferencia, que parece que obedecen a tres procesos diferenciales. La primera, la del contenido, que obedece a esto que estaba planteando, que es donde uno devela, donde uno dice, asume que hay algo que está oscuro, ¿sí? Algo enigmático, y que la interpretación lo que trae es luz, que revela algo. Curiosamente, digo, esa interpretación es cuestionada por Freud, ¿no? Porque dice que traer a la conciencia algo puede generar un segundo movimiento defensivo y que muchas veces no se trata de revelar lo que está oculto, que es lo que le hace el movimiento a Freud, sino de revelar más bien cuáles son las defensas, ¿sí? Que uno tiene, que es ahí cuando pasa el Freud de interpretar el contenido inconsciente a interpretar las defensas inconscientes para que el contenido que se revele sea un contenido más desde el lado del paciente y no desde la imposición que podría tener un interpretante de un suceso. Entonces me parece que ahí hay un giro importante en la obra de Freud. Esa interpretación del contenido freudiano me parece que también se liga a una teoría que tiene Humberto Eco, que a mí me gusta mucho, en el libro de los tres, en el signo del libro de los tres, que hace una correlación del trabajo freudiano con el trabajo de Sherlock Holmes. ¿Sí? Humberto Eco dice que si hay algo parecido a la labor interpretativa en Freud, es la labor que realizan los investigadores policíacos en las novelas policíacas, porque siempre están tratando de encontrar cuál es en la escena originaria, cuál es el asesino oculto o cómo fue la trama del asesinato originario, que es un poco Edipo tratando de revelar, ¿sí? Cuál fue el causante de toda la tragedia que estaba viviendo Tebas sin saber, ¿sí? Que el asesino, el criminal, era él. Entonces esto es un poco una novela policíaca en la cual uno acaba encontrando que el gran asesino, ¿sí? Pues es la persona que viene a develar cuál es el asesino. Entonces me parece que hay una relación interesante en el planteamiento de Humberto Eco, cuando diga esta labor freudiana de la búsqueda del contenido originario, de la escena originaria, que es la posición del Freud en la construcción del psicoanálisis. Hay una escena originaria que está oculta y que hay que develar, y cuando se devela, pues aparece este sentido y toda la trama pues cobra este sentido particular. De hecho uno de los aportes lacanianos a propósito de este hecho de la novela policíaca es la relación de este hecho con un cuentico de Edgar Allan Poe que se llama La carta robada, ¿no? Es cuando él dice, para interpretar no hay que buscar muchas veces lo que está oculto, ¿sí? Para interpretar muchas veces, como en el cuento de Edgar Allan Poe de La carta robada, puede ser que el hecho esté en la superficie, ¿no? No hay que auscultar lo profundo, que es una idea de pronto muy junguiana, sino que hay que auscultar de pronto en la superficie, porque en la superficie de los hechos, ¿sí? Es donde están las cosas. Lo que hay que ver son los elementos relacionales, asociativos, más que los elementos de develar algo que está en la profundidad. Y por último, hablaría entonces de la interpretación transferencial, que me parece que hace un elemento diferencial donde ya no es el contenido, ¿sí? Donde ya no es la defensa, sino que lo que uno interpreta es cómo el paciente actualiza la historia con uno como terapeuta. ¿Sí? Si vuelvo a la idea del crimen policíaco, es como si el criminal, relatándole a uno una situación del pasado, lo cogiera a uno como víctima en el presente. El criminal siempre va a repetir la historia, ¿sí? Con el terapeuta como protagonista. El terapeuta va a ser como la próxima víctima del paciente, y eso sería la interpretación transferencial. Una interpretación donde yo, para entender lo que acontece con un paciente, no tengo que ir al texto del paciente, a lo que el paciente me está contando de su vida,
sino entender que es en la relación transferencial, ¿sí? Donde yo tengo que enfocar y mirar, un poco como estaba diciendo Ricardo ahorita, en el aquí y en el ahora, ¿sí? En lo que la persona hace conmigo mientras me dice algo, ¿sí? Siendo así, la interpretación no estaría puesta en lo que el paciente me dice, no estaría en revelar lo oculto, sino en poder observar cómo es la relación de esa persona, ¿sí? Y cómo es el carácter de la relación de esa persona que está teniendo conmigo. Y aquí aparece entonces un elemento que es importante, me parece a mí, en la obra de Freud, y es qué es lo que motiva al sujeto a realizar una acción. ¿Mm? Y en esa motivación del sujeto a realizar una acción es lo que uno estaría interpretando, develándole al sujeto que no sabe, ¿sí? Cuáles son las motivaciones que lo están generando para construir el universo de relaciones que él ha creado. Entonces estaría esto, la interpretación del contenido, la interpretación de la defensa y por último, por así decirlo, la interpretación de la transferencia, que insisto, no pasa por la palabra, sino que pasa por la forma en cómo esa persona actúa, ¿sí? En las relaciones, en el nivel interrelacional, algo, insisto, en lo que traía Ricardo, con uno que sería el terapeuta, ¿sí? Pero con uno que sería el terapeuta o con cualquier otro en su vida, ¿sí? Es una interpretación que recae más sobre el nivel interactivo, más que sobre el texto, ¿sí? Bueno, podría traer una imagen que sería la obra de Dashiell Hammett que se llama El Halcón Maltés, ¿sí? Donde la protagonista que viene a demandarle a Sam Spade, que es el detective que crea Dashiell Hammett en El Halcón Maltés, sí, la persona que viene a hacerle la consulta es la criminal, ¿sí? Entonces le pide que devele toda la trama de un crimen, de un robo del halcón maltés, pero resulta que la ladrona, por así decirlo, era ella. Pues es como el paciente, ¿no? Es como el paciente que va a decir, mire, necesito resolver esta trama de mi vida, ¿sí? Lo que pasa es que el paciente no sabe que él es el causante de toda esta situación y lo que uno le revela, ¿sí? Es eso. ¿Sí? En últimas, el causante de toda esta situación es usted, ¿sí? El criminal habita en el interior, ¿sí? Y no en el exterior de las situaciones. Y esa sería la interpretación de la transferencia, donde se le interpreta al sujeto los motivos de una acción de los cuales él no es consciente de ello. Bueno, ese sería un poco mi aporte en este momento en relación al problema de la interpretación. Muchas gracias, Fernando. Es muy interesante porque además nos queda en el tintero, pues nos quedan en el tintero varios autores, por ejemplo, Bion se nos quedó en el tintero, ¿no? Y creo que valdría la pena retomar a Bion en un momento dado. En la línea del para qué interpretar, ¿no? Buscando con la interpretación como instrumento y obviamente el proceso que esperamos sea la próxima cátedra que vamos a hacer, el proceso analítico, buscando en el proceso ideales de funcionamiento mental. En el caso de Bion, por ejemplo, el pensar pensamiento, ¿no? Lograr que la persona pase de la acción emocional a la reflexión introspectiva, amplíe su campo de conciencia y madure. Viene todo el tema de la madurez también, la interpretación como un instrumento para la evolución y el desarrollo y la madurez de la persona, ¿no? Hacia un ideal de madurez psíquica también. Ok, Yo Fernando, quería decir una cosita, dale, Guillermo. Fernando Gómez. Bueno, primero, gracias, Camilo, tomarte el trabajo de perfeccionar escribiendo lo que nos trajiste, lo hace muy generoso con nosotros y sobre todo de una claridad muy grande. Ricardo, gracias por esta reflexión sobre lo transpersonal y creo que de todas formas uno ellos rescatan aspectos que de pronto en los demás también están de esa valoración de la relación siempre presente. Si Freud no hubiera tenido esa capacidad también de interrelacionarse, pues entre otras cosas, en estos días va a haber una cosa ahí sobre Charcot. Precisamente lo que no tenía ni los psiquiatras de la época de Freud ni nadie era esa capacidad de ponerse al mismo nivel de la persona. Y Luis Fernando, pues, es decir,
me dijiste todas las cosas que yo no dije, mucho mejor dichas, y complementaste muchísimo pues todo el tema que me tocó a mí. Muchas gracias porque esta visión porque sintetizaste maravillosamente toda la postura freudiana. Eso es lo que quería yo decir. A mí me encantaría oír a Serapio, que ha estado muy acucioso en todo esto, y que nos diera su punto de vista. Me parecería maravilloso. De acuerdo con Fernando Serapio. A la palestra. Bueno, es un tema complejo y difícil, y usted, a través de los diferentes invitados, empezando por Fernando, invitado de vuestra propia asociación colombiana, Sociedad Colombiana, siguiendo por Luis Minuchin, luego el planteamiento de Lacan a través de el colega argentino, me va el nombre en este momento. Barredo. Carlos Barredo. Carlos Barredo. ¿Verdad? Bueno, siguiendo con la propuesta de Meltzer, Winnicott, digamos así, ¿no? Bueno, yo creo que nos han hecho un paseo, ¿verdad? Por las diferentes, igual que ustedes hoy, por la síntesis que hiciste, Camilo, de todo este trabajo que se ha hecho en todos estos seminarios de estos martes, y las aportaciones luego que se han hecho ahora nuevas, con Fernando y con Luis, con Ricardo. Yo creo que el tema de la interpretación es un tema, yo diría, muy complejo, porque recordando un poco lo que se dijo sobre lo que dijo Meltzer, digamos así, ¿no? Acerca de la interpretación, él dijo, según recuerdo, que no hay interpretaciones correctas. Es decir, cuando uno piensa que puede haber una interpretación que sea la que corresponde correctamente para un momento dado, para un analizando. Entonces uno se pregunta, y escuchando todo esto propuestas, si la interpretación se hace desde contenidos, se hace desde la defensa, pues se hace desde la transferencia. Uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa cuando también aparece la contratransferencia? ¿Verdad? Cuando aparece también la subjetividad inconsciente del analista durante la situación analítica, en el trabajo analítico. Una de las cosas que se ha dicho, por ejemplo, es que la interpretación pasa básicamente por dos, vamos a decirlo así, dos aspectos, ¿verdad? Un aspecto que va hacia lo simbólico, ¿verdad? Y otro que va hacia lo que no está simbolizado, sino que va hacia como lo dijo Fernando ahora, va hacia los actos que están presentes en un lenguaje de actos, no solamente un lenguaje de la palabra verbal, simbólica, ¿no? Sino que en el encuentro analítico pueden hacerse presentes diversos niveles de funcionamiento psíquico de los sujetos y del analista, porque no es solamente del sujeto que está en análisis, sino que es un movimiento que se da a dos, digamos así, tanto en el analizante como en el analista, que están presentes los diversos niveles que se mueven en ambos, desde los aspectos de niño, de adolescente o de adulto o de vejez, como diría Meltzer, digamos así, ¿no? Que se hacen presentes, donde se hace presente también no solamente lo intersubjetivo, sino también lo intrasubjetivo y lo transubjetivo durante el vínculo analítico. Entonces, ¿cómo hace uno como analista, ¿verdad? Para poder de alguna manera privilegiar qué es lo que está, digamos así,
en requerimiento de ser decodificado para poder ofrecerlo al analizante. Yo, vamos a decirlo así, me inclino más a pensar en la propuesta de Freud, digamos así, de que quizás uno de los aspectos fundamentales a revisar en el trabajo analítico es el trabajo de las resistencias al conocimiento de lo que está de alguna manera oculto en el funcionamiento psíquico que se expresa en las verbalizaciones, en las manifestaciones conscientes y de lo que se expresa a través del lenguaje de actos de los analizandos. Pero que también se descubre no solamente por lo que dice o deja de decir o hace el analizante, sino también por lo que dice y deja de decir y hace el analista. Entonces, yo diría que allí pierde una especie de connotación puramente científica que se puede, vamos a decirlo así, en el sentido positivista, que se puede decodificar a través del estudio lingüístico, digamos así, ¿no? De la comunicación, sino que también está el aspecto intuitivo que también aparece en la persona del analista, que se permite, digamos así, poder contactar intuitivamente con lo que está en juego en el momento de la situación analítica. Bueno, yo creo que es un fenómeno muy complejo y creo que el trabajo de las resistencias y de las contrarresistencias del analista durante el proceso analítico es lo que va a permitir eventualmente que se tolere la angustia de acceder de parte de ambos a lo desconocido en ambos, en el trabajo analítico. Un poco esto sería mi reflexión actual, digamos así, ¿no? Muy interesante lo que trae Serapio, ¿no? Porque al fin de cabo sí es una relación que devela, como dijo Luis Fernando, pero en una lucha, de alguna manera, viéndolo así, ¿no? Devela en una lucha hacia el conocimiento, hacia la verdad, un poco a lo socrático, ¿no? Pero al mismo tiempo que genera una madurez del sistema psíquico, ¿no? Una amplitud del sistema psíquico en muchos sentidos. Es un instrumento para eso, ¿no? Ok, yo quiero abrir la discusión. No sé si Camilo y Ricardo quieran, y Fernando, comentar nuevamente algunas cosas que nacen de esta primera parte de la discusión. Y abrir la discusión en público. Quiero oír que intervengan nuestros queridos asistentes también. La doctora Nora Ruiz tiene una pregunta en el chat, Guille. Ok, Nora dice, quisiera saber cómo es la interpretación cuando se trata de un tercero no presente en el encuentro con el psicoanalista. Ejemplo, el padre, la madre, el jefe, etcétera, el paciente. ¿Qué tan engañoso es interpretar al individuo incluido en el conflicto pero no presente? A ver, la pregunta. Yo me atrevo a dar una respuesta y es, yo no interpretaría el tercero, yo lo que interpretaría sería por qué me está hablando del tercero, ¿no? ¿En qué momento y a razón de qué empezó a hablarme de un tercero? ¿Por qué quiere que le hable de un tercero, ¿no? No, yo no podría hablar de un tercero que no, viendo un poco esta idea relacional que traía Ricardo. y yo estaba planteando la transferencia, yo no podría hablar de un tercero, podría hablar de por qué la persona me habla de un tercero. Y yo insistiría, ¿en qué momento y a razón de qué hecho que venía hablando la persona me transfiere, sí, la situación a un tercero? Creo que por ahí, al menos dentro de nuestra práctica, iría el asunto, ¿no? Y quería agregar como otra cosita antes de responder, pues, después de responder lo de Nora. Es que yo creo que la interpretación ha ido lo voy a poner con dos ejemplos de la física, de la ley de la gravedad a la ley del relativismo, por llamarlo de alguna manera. ¿Mm? Ley de la gravedad me refiero a que en un momento dado las interpretaciones eran
deterministas, unicausales, como planteando que, sí, como que si se cae la manzana, se cae, sí, frente a hacia la tierra por una ley que jalona, sí, en una visión unidireccional de una tierra que hace más masa, y que gravita y que hace que todo caiga hacia ese punto, que me parece que es una visión que en Freud está en algunos momentos, un unideterminismo, a una relativa, que tiene que ver con que las interpretaciones que yo haga dependen del contexto. Para seguir con el ejemplo de Nora, ¿sí? Si la sesión de hoy ella quiere que yo hable del padre y me trae al padre, ¿sí? Me pregunto por qué hoy quiere que le hable del padre. Y la interpretación que yo haga de eso, si es que hago una interpretación de eso, va a ser diferente a la que dentro de 6 meses me haga queriéndome hablar del padre un poco con la misma situación. Relativo al espacio-tiempo se dan las interpretaciones. ¿Qué quiero decir con eso? Que el unideterminismo creo que hoy ha cedido paso a la multideterminación. ¿Sí? Sí, a que hoy las cosas no tienen una sola causa, al menos dentro de nuestro trabajo, que es un trabajo conjetural, que no es el mismo de la ciencia natural, sino que es el de la ciencia humana, por llamarlo de alguna manera. Quisiera quitarle el apelativo de lo humano, el humano el apelativo de la ciencia y quedarme con la disciplina. ¿Sí? En las disciplinas humanas, sí, los enfoques están siendo más conjeturales y multicausales. Entonces, depende del contexto que yo esté manejando, del espacio-tiempo que yo esté manejando. Un hecho que yo interpreto hoy puede cambiar la significación mañana dependiendo de un sinnúmero de elementos que entran en juego en una situación. Yo quería complementar con algo, y es que Freud es muy claro en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que nuestra psicología no es una psicología individual. Y Freud, muy contemporáneo en ese momento a Klein, Klein está apenas naciendo al psicoanálisis. El mundo interno en Klein es un teatro es la representación del mundo dentro de la mente de la persona llena de personajes. Evidentemente, creo que cuando se dice que la interpretación tiene que hacerse al analizado allí, una cosa es que se haga el analizado, pero obviamente va a tener referencia a cómo esa persona está viviendo su mundo con todas las personas que son significativas para él y con las relaciones que está teniendo significativas para él. Y vámonos a Freud y a un caso icónico que es el caso Dora. Y Freud hablaba de la señora K, y Freud hablaba del papá, y Freud hablaba del señor K, y hablaba de todo, pero hablaba evidentemente en función de lo que esas relaciones impactaban en Dora. Y Dora, pues, es el caso paradigmático del descubrimiento de la influencia de la transferencia, y Freud creo que erróneamente planteó que Dora le había huido porque él no le interpretó apropiadamente la transferencia, pero claramente lo que se habla y lo que se interpreta en el análisis está en relación. Ahora, es distinto a que uno haga interpretaciones a un tercero que está fuera, que eso es claramente lo que digamos no debería hacerse. Es decir, que uno le mande una razón al marido de la paciente, por decirlo así, con una interpretación a la que no es válido, porque no es el sujeto que está con uno allí. No sé si es claro lo que planteo. Sí es. Milo. Bueno, no, esto me hace pensar un poco sí, esta idea creo que es de hecho creo que Joyce McDougall tiene un libro sobre los teatros de la mente, ¿no? Y me hacía pensar esto que estamos hablando alrededor de quiénes son los intérpretes, quiénes son los intérpretes del proceso analítico. Y los intérpretes del proceso, como en una obra musical, pues hay unos intérpretes que interpretan una partitura, una obra. Los intérpretes son el analista y el paciente. En la tradición clásica, en la técnica clásica,
se plantea con cierta claridad que la interpretación es, dentro de la técnica clásica, la hace el psicoanalista. Los comentarios o las comprensiones del paciente no se consideran interpretación. Dentro de la idea que viene trabajando a partir del desarrollo particularmente de la Escuela de Relaciones Objetales, y Meltzer, Winnicott, lo vimos, otro que nos hizo, pues Bion, otro que nos hizo falta tal vez es Kohut, nos lleva a ver lo que planteaba ahorita Ricardo del psicoanálisis relacional, donde el proceso psicoanalítico no es el proceso psicoanalítico del paciente, sino que es una co-construcción. Y la interpretación en realidad se va construyendo en una cooperación permanente intersubjetiva entre el paciente y el analista, que son en últimas los intérpretes de esa partitura, de la partitura específica, concreta, que se escenifica entre cada pareja psicoanalítica, en cada proceso psicoanalítico. Y lo que se busca es llegar a través de esa co-construcción, lo que se busca es, y lo que busca la interpretación es aclarar, es comprender, sacar a la luz, develar, tranquilizar todo lo que está oculto y que no ha salido al escenario abiertamente, sino que está escondido, o que está todavía dentro del oscuro, que está dentro de lo confuso, está entre las cosas que se quieren ocultar. De manera que el concepto y el instrumento de la interpretación pues ha tenido unos cambios y unos desarrollos realmente notorios desde las épocas de Freud, o iríamos más atrás, ¿no? Como ahorita con el recuento que nos hizo Luis Fernando de los orígenes de la inauguración, de la interpretación y pues como raíz del psicoanálisis y el desarrollo del psicoanálisis hasta nuestros días. Ok. Richard, ¿algún otro comentario? Abre el micrófono, tienes cerrado. Ahí. No, solo para la doctora Nora contarle una anécdota que creo que todos conocemos. El doctor Carlos Plata, que fue el analista de varios de nosotros, mío no, fue mi supervisor, y yo creo que fue mi amigo personal también, porque era amigo de mi padre. Entonces, en una supervisión, uno le llevaba material y él se enfocaba mucho siempre en lo transferencial, en la transferencia contra transferencia. Y en una supervisión, la persona que llevaba el caso empezó a contarle de la tía del paciente y de la tía y hablaba de la tía, y hasta que él en un momento el doctor Plata simplemente le dice: pero a ti, ¿qué demonios te importa la tía? Habla de lo tuyo y lo del paciente. Solo quería contarte que, pues, así nos enseñaba él, ¿no? Nos decía: pero a ti, ¿qué diablos te importa la tía? Concéntrate en tú y en el paciente. O sea, no, es lo que decía Fernando ahora, ¿no? Tratar de mirar qué representa esa persona para el mundo interno de nuestro paciente, ¿no? ¿Qué objeto interno tiene él de ese paciente, ¿no? De esa persona, de su familia. Pero fíjate lo buena la pregunta, lo valiosa y todo lo que nos permitió conversar, y muy, muy, muy oportuno. Gracias. Podría agregar algo más. Dale. Yo creo que siempre recuerdo
la expresión de Freud, que nos advirtió que la verdad siempre será incompleta. La verdad del analizando solamente la puede intentar buscar encontrar, pero siempre será incompleta el propio analizando. Por eso Freud en algún momento dado también dijo que el analista, al trabajar con las resistencias del analizando, lo que esperaría era que desde el mismo analizando surgiera la comprensión de lo que estaba guardado, reprimido, oculto en él, digamos así, ¿no? Y que el analista solamente lo que haría era complementar, acompañarlo a complementar aquello que estaba surgiendo como posibles verdades del analizante. Así, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo tolerar nosotros la incertidumbre también de nuestras limitaciones para esa verdad? Porque muchas veces ante la angustia, la incertidumbre de esas verdades, tenemos tendencia a ofrecer supuestas verdades que son como construcciones defensivas de nosotros mismos y que las pueden tomar también como construcciones defensivas los analizandos. Muchas veces podemos terminar haciendo interpretaciones que enseñan mucho psicoanálisis teórico al psicoanalizante, pero no realmente producen un efecto de transformación de su estructura psíquica. Digamos así, ¿no? Entonces no nos damos cuenta de que estamos haciendo una oferta intelectualizadora, digamos así, ¿no? Y creemos que estamos haciendo psicoanálisis. Esta es una situación muy delicada porque cómo tenemos nosotros la tolerancia a descubrirnos en estas actividades de autodefensiva nosotros de nuestra propia ignorancia. Es un poco lo que yo quería agregar también. Ok, muy interesante. Pero yendo a lo que comentaba Ricardo sobre Carlos, sobre nuestro querido Carlos, cabe una pregunta, ¿no? Para estos personajes que hoy nos han comentado, y es el silencio en el psicoanálisis como interpretación, como estructura interpretativa. El silencio del analista. Es más, pensando en Winnicott, que decía que la interpretación que no se decía era la correcta y que tenía el truquito de escribir la interpretación en un papel y de pronto, dejando el tiempo, el paciente decía o decía lo que él le iba a decir. Y él decía que si se lo hubiera dicho, la persona no lo hubiera aceptado tanto como el haber llegado él a ese logro. Yo creo que el silencio, yo creo que una cosa es el silencio, otra es la escucha con respeto y la escucha sin la interrupción. Pero yo no creo que el silencio se pueda elevar a una condición de técnica. Yo creo que lo que es, y ahí rescato algo que dijo Camilo, y también creo que Luis Fernando, rescato el problema de la oportunidad. Alguien decía que el 11º mandamiento era fundamental, era ser oportuno, porque sin ese no se pueden cumplir todos los demás. Y eso aplica para el psicoanálisis, porque precisamente el problema no creo que sea el silencio, sino lo inoportuno, lo precipitado, lo prematuro en un momento dado de una interpretación, porque una interpretación en algún grado uno podría verla casi como un insulto. En un momento dado, una interpretación fuera de lugar, es decir, lo que se dice en una interpretación fuera de un contexto analítico, a mí me lo dice cualquier persona en la calle que me cruzo con él o que estoy interactuando en una situación, un ambiente no psicoanalítico, va a tener que ver con una vivencia en mi identidad, en mi orgullo, en mi amor propio, y puede en un momento dado ser algo tremendamente ofensivo. Por eso el uso en contextos descontextualizado por fuera del componente analítico, hacer afirmaciones
con visos de interpretación es algo que puede vivirse muy agresivo. Y evidentemente en ciertos contextos sociales hay personas que usan este conocimiento de una forma malsana y terminan molestando y siendo agresivos y cambiando verdaderamente el sentido. Entonces, lo importante de la oportunidad y en ese sentido el silencio como respeto a un proceso y a que se surge, que esté en tiempo y la persona pueda escuchar algo que evidentemente alguien decía, no, pues decía Luis Fernando con el tema de la carta robada o no, con el tema de que la criminal vaya a hacer la consulta, es que alguien dijo, el criminal es usted, entonces yo estoy tranquilo porque yo estoy proyectando y estoy echándole, es decir, yo no tengo nada que ver en el paseo de lo que me está pasando y el análisis es decirme, asuma lo suyo. Y resulta que eso no es cómodo, porque si fuera cómodo, yo no tendría para qué proyectar. Una cosa a propósito del silencio, hay un autor que se estudia mucho en algunos lugares, que es Heinz Racker, ¿sí? Que tiene un libro muy bonito que se llama Estudios sobre Transferencia, ¿no? Ahí Racker critica a los analistas silenciosos. Dice que los analistas silenciosos confunden el confesionario de los curas, ¿sí? Con la labor analítica, ¿sí? Y que el silencio es una labor de coerción. ¿Sí? Y dice que el silencio es una labor de coerción porque le hace una crítica al artículo de Teodoro Reik. Teodoro Reik escribe un artículo en el año 45 Sí. sobre la importancia del silencio como interpretación, diciendo que él callaba para que el paciente produjera más contenidos. Racker toma esa frase y dice, esa frase es coercitiva. Si yo me callo para que el paciente genere más contenidos, esa no es una labor analítica, es una labor coercitiva, dice Heinz Racker. Claro, claro. Racker entra en conflicto con las actitudes muy, muy fuertes, dice el silencio no es analítico. Hay como una especie de chiste o de broma o de mamadera de gallo en el mundo psicoanalítico, y es que los que inventaron el silencio analítico fueron los analistas alemanes que emigraron a los Estados Unidos, ¿sí? Y que como no Que manejaban no bien el hablaban inglés, inglés. ellos empezaron a quedarse callados, ¿sí? Más tiempo durante la terapia. Ese es un chistecito que ronda ahí, pero precisamente No hay hablaban inglés. De que esa idea del silencio. Pero hay escuelas como la francesa, por ejemplo, del lado lacaniano, que manejan el silencio y ellos no heredan esta cosa de los migrantes alemanes a Estados Unidos. Entonces ahí hay un debate, ¿no? Ahí hay un debate y yo me quedo con la posición de Racker. La posición de analista es una posición activa, interpretativa, permanente en relación al contenido del paciente. Y eso es un poco lo que uno encuentra en los textos que traen material de Freud, ¿no? Que Freud no era una persona que se quedara callada, sino todo lo contrario, una persona que estaba activamente en su labor de intérprete, porque para eso es que uno está, ¿no? Para interpretar. Eso no quiere decir que no haya momentos de silencio, ¿no? Eso no quiere decir que haya momentos de silencio. Pienso que un poco, ahorita que hablaban de la música, en el elogio de la sombra, hay una cita de Charles Moore a un escritor japonés que dice que la música son dos notas musicales que cubren un silencio, ¿sí? Así como la arquitectura son las paredes que cubren un vacío, ¿sí? Entonces, me parece que el interjuego entre hablar y silencio, pues es el interjuego de la interpretación. Hay momentos de silencio, ¿sí? Donde uno pensará y callará y no entenderá muy bien muchas de las cosas que acontecen. Uno nunca entiende nada, pero también hay interpretaciones que le apuntan como hipótesis o conjetura. Yo insisto en la palabra hipótesis y conjetura, para que algo pueda ser pensado con el paciente en la situación analítica, ¿no? No con la idea de una verdad que revela en el sentido freudiano, sino con la idea de una hipótesis que permite analizar, ¿sí? Y seguir desmenuzando un proceso. Entonces me parece que hay momentos para hablar, también momentos como para estar un poco más silente, pero la idea del silencio como un elemento terapéutico, insisto, es una cosa que Racker le critica, ¿sí? En ese texto a la posición de Reich en el texto del silencio y su función interpretativa. Sí, pero también habría otra manera de mirarlo, ¿no? Y siguiendo un poco con lo que estaba diciendo Fernando. Si me interpretan en la calle, ¿no? Alguien me interpreta en la calle, pues me dan ganas de darle un golpe. Y no pasa lo mismo
Cuando no me habla el analista, lo quiero matar. Y hay analistas que buscan es eso, la agresión, que emerja la agresión, porque consideran que un elemento muy importante del manejo interno de la persona es eso, ¿no? Que se descomponga, es decir, que viva cosas muy profundas alrededor de no ser escuchado, de la vivencia persecutoria de no ser escuchado. Pues también depende de la teoría. Volvemos al por qué interpretar, ¿no? Hay un elemento teórico que justificaría el silencio como, entre comillas, un incitador, un poco y siguiendo la línea al revés de lo que está diciendo Luis Fernando, ¿no? Hay dos personas con la mano levantada, Guillermo. Sí, sí, está Nora y está Armando Navarro. Arranca, Nora, dale. Quería hacer una confesión aquí ante este grupo y es con lo que dice el doctor Fernando Gómez. Yo he sido una fan adicta a Doctor House y a Sherlock Holmes porque además este tema, no solo de la semiología, sino el placer de la interpretación. Así, aquí pues estoy aprendiendo lo que es la herramienta de la interpretación, pero una vez empieza uno a querer entender todo este tema dentro del psicoanálisis, uno fácilmente cae en interpretar en la calle, como está diciendo o como se acabó de comentar. Y dentro del narcisismo del que sufrimos los médicos, es un casi placer encontrar la explicación y no me la pidieron. Y cae fácilmente, yo me imagino que es una etapa dentro de este contacto con el psicoanálisis que ustedes hace años lo superaron, pero uno cae en ese placer de seguir queriendo casi que interpretar a todo el mundo, incluyendo a los de la casa, y tranquilizándose un poco porque casi que se siente uno dueño del poder de esa develación, ¿sí? Y como dijo también el doctor Serapio, pues se convierte uno como en un monstruo de la intelectualización dentro de esas relaciones familiares. Es una confesión, lo estoy percibiendo con gran ignorancia seguramente de mis conclusiones, pero es un placer darle interpretación a casi todo, por el momento, ¿no? Oye, Sí. Dale, Armando. Hola a todos. Hola. Ah, quería rescatar esta idea del silencio, ¿vale? Porque si bien coincido con la mayoría de las aportaciones que han hecho, creo que también es algo muy útil, pero que al parecer no se deba de usar al inicio de un proceso psicoanalítico, porque el silencio incluso en relaciones interpersonales es algo muy íntimo. No con cualquier persona nos podemos quedar en silencio y estar cómodos, o mínimamente tolerar esa incomodidad. Entonces yo creo que más que una herramienta, creo que es algo muy circunstancial en toda relación terapéutica de dos personas que se toleran entre ellas. Y obviamente en ideas winnicottianas pues debe de haber un sostén, un holding que permita que el paciente desarrolle esa capacidad, pero no se le debe imponer estos momentos de silencio. Es como algo incluso agresivo, algo incluso destructivo, ¿no? En el que el silencio pareciera como si en algunas circunstancias se usara como para tachar lo que el paciente dice, lo que el paciente está pensando. Entonces, en lugar de inducir a la asociación libre, a veces esta se retrae y el paciente se preocupa por lo que el analista piensa o por qué se está quedando callado. Entonces yo digo que es algo que se debe usar posteriormente, pero no en todos. Es algo, es una circunstancia íntima. No sé si por ahí me expliqué bien. Muy interesante. Fíjate, aquí dice Javier Bedoya, dice un antiguo Kohan Zen,
cállate o di algo mejor que el silencio. Bueno, María Clara, Carlos, adelante. ¿Quién de los dos? Buenas noches. Buenas noches. Aquí Hola. embelesados con todo lo que oímos. El tema del silencio es muy interesante, muy interesante. El doctor Pepe Gutiérrez decía que el silencio del terapeuta es una invitación amorosa a la asociación libre. Y te decía también que una de las partes más difíciles del terapeuta era el silencio del paciente, que también había que permitírselo y esperar a preguntarle o a comentarle alguna cosa. Sobre el tema de la interpretación, el doctor Pepe Gutiérrez decía que lo que buscábamos los analistas era la libertad del paciente, que el paciente llegaba a relatarnos una historia o una queja que era una protesta y que el analista recibía esa información y la traducía a sus términos del analista. Y en los términos del analista se encargaba con esa información, siguiendo los temas, a escribir una partitura o a escribir un libreto. Y que esa partitura o ese libreto se le proponía al paciente. La interpretación todavía no llega a su punto. Es una propuesta de un tema que el terapista considera coherente para el paciente y le propone esa partitura al paciente a ver si le suena o si ese libreto lo asume. Y ahí empieza la interpretación. Y lo que el analista hace es como director y creador de esa partitura para que el paciente la interprete. Si le suena. Si no le suena, pues viene la resistencia. Y sigue las propuestas de partitura o de libretos. Eso era todo. Qué bonito y qué valioso que evoquemos y traigamos unas personas muy valiosas que han aportado al psicoanálisis en Colombia. En algún momento en apertura se habló de Estanislao Zuleta. Traer a José Gutiérrez aquí creo que es muy valioso y creo que le trae una nostalgia a Guillermo también importante de que fue su iniciador en las líderes psicoanalíticas y creo que Me esto analicé con habla, Carlos Plata también. no, pues después también, pero yo sí creo que es muy valioso que aperturas, este movimiento que ustedes han fomentado, permita evocar, en días pasados estaba Eduardo Villar y Álvaro Villar también presentes y se habló del tema de Ana Rosa, que entre otras cosas hubo una presentación en el Gimnasio Moderno en estos días. Y entonces, pues yo creo que esto habla bien de este escenario, que es una digresión, respaldando lo dicho por María Clara y Carlos. Gracias. Aquí dice Néstor Galindo que hay silencios que son más elocuentes que la palabra. Pienso que es una oportunidad que dicen ustedes. Pues, Guillermo, me gusta ese comentario también, y también el anterior, el de cállate o di algo mejor que el silencio, porque me parece que sí que hay algo muy elocuente en, 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 en este juego entre el silencio y la palabra y la interpretación. Y es el hecho, algo mejor que el silencio es dejar una constancia de que hay alguien ahí vivo, atento y que está genuinamente
dispuesto para el paciente. Y cuando se hace una intervención, así sea equivocada, pero te transmita esa sensación de una vida preocupada por el otro, preocupada por el cuidado, creo que eso es lo más elocuente que se le puede dar a un paciente. Carlos a veces hacía ¿Mm? a veces. Bueno, Mariluz Castellanos tiene un comentario muy interesante. El silencio podría ser contraproducente en la dinámica del proceso cuando el paciente trae conflictos arcaicos, donde la búsqueda de contención es primordial. Y la participación verbal del analista sería la reafirmación de la presencia y disponibilidad incondicional que el paciente necesita. Muy interesante. Pero no, le preguntaría a María Luz, de pronto en esas situaciones tan arcaicas y tan profundas, el quedarse callado, el analista sintiendo profundamente y transferencialmente recibiendo a su paciente, ¿no sería ese silencio, como decía de alguna manera Armando, una muestra precisamente de contención y una sensación contenedora para el paciente? No sé, a ver. Muy interesante lo que Mariluz dice. No, yo creo que me reafirmo en lo que dije hace un rato, que uno no puede elevar el silencio a condición técnica. Otra cosa, y uno no lo puede usar como zancadilla para que el paciente haga algo, porque en ese momento está uno, como decía Luis Fernando, haciendo una coacción. Si algún lugar es de libertad en todos los mayores de los sentidos, es la situación analítica. Veo que por ahí está Inés Bayona, sería rico escucharla, invitarla. A ver, Inés, al ruedo. No le creo. Bueno. Bueno, Bueno, yo voy a hacer, entonces, siguiendo la línea analítica, entonces, cumpliendo Ahí la... está Inés, ahí Ah, está ya Inés. está, aquí está. Hola, casi no encuentro cómo quitar el silenciador. mute. Se quedaste en silencio. A propósito del silencio. A propósito del silencio. Ay, Fernando, ¿por qué me haces eso? Mucho Todo lo gusto. contrario, qué placer oírte, qué placer verte y qué placer compartir contigo, con todo el cariño. Gracias, lo mismo. La verdad, no comenté mucho porque por diferentes razones a todo este ciclo no pude participar sino hasta hoy, a esta mesa redonda, la cual me ha encantado porque me han hecho como el resumen de todo lo que me perdí y me estoy dando cuenta de todo lo que uno se pierde. Está en No te lo YouTube, no pierdas te porque olvides que está está en subido en la YouTube. red, está en YouTube. Sí, pero digo, ahí sí que vivencial, directamente en vivo y en directo, después lo puedo ver, ¿no? Pero en relación a lo del silencio, bueno, lo de las interpretaciones, cuando estaban hablando de las interpretaciones en la calle, pues ahí está lo que decía Freud, las interpretaciones salvajes, ¿no? Tanto que cuando uno está en formación, todo lo que uno es feliz, como decía Nora, ¿no? Todo lo que uno va aprendiendo y le darían ganas de interpretar cualquier persona, cualquier cosa, y ahí está lo que mencionaste tú, Fernando, de la dificultad de uno llegar y decir cualquier interpretación en la calle, que es la interpretación pues silvestre, ¿no? O salvaje. Y en relación al silencio me quedé pensando que uno de mis primeros pacientes cuando yo estaba en formación, del cual yo hice un trabajo, era un trabajo que lo denominé el silencio, un trabajo muy bonito, porque los primeros 5 meses, 4 meses, fueron en silencio, pero porque el paciente lloraba mucho, no había mucho que hablar. Y yo aprendí a interpretar y a reconocer los diferentes tipos de silencio con ese paciente, como el bebé que tiene diferentes tipos, formas de llorar, y la mamá puede aprender a reconocer en qué consiste ese mismo llorar. Entonces yo creo que el silencio tiene tantos significados como el paciente se los puede dar a uno. No es un silencio.
Bueno, es eso, Fernando, ya que me dijiste, acá estoy. Pero los No, felicito a todos, les agradezco muchísimo, me ha encantado y digo gracias porque además me han hecho el resumen de creo que es la única que yo no he podido estar presente casi ningún martes, no, ninguno, solamente hasta hoy. Gracias por el resumen, Camilo, y gracias por oírlos a todos. Y les mando un abrazo a cada uno. Muchas gracias, Linda. Bueno, Cami, cierra con el comentario sobre... Bueno, no nos queda, en realidad no nos queda más sino darle las gracias. Creo que fue una cátedra estupenda, que todos salimos con nuevas inquietudes, pero pues con muchos deseos de seguir entendiendo, trabajando por los pacientes y por la comprensión personal. En los próximos días estaremos enviando la información sobre las próximas actividades que vamos a desarrollar en aperturas en psicoanálisis. Y de verdad, muchísimas gracias por la presencia, por la participación, y pues nos veremos en una próxima oportunidad. Bueno, muy buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.